Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Les damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Comprobantes fiscales falsos y restricción de certificados de sellos digitales. Para nosotros es un placer que el día de hoy nos acompañen. Vamos a estar platicando de diversos temas. Nada más ahorita si me pueden confirmar si ya se puede ver mi presentación. En un segundo. Y me parece que ya ahí se está subiendo la presentación para que podamos empezar a verla. Listo. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar participando su servidor Jesús Sánchez, socio del área de impuestos de Russell Bedford Ciudad de México. También me acompaña Arturo Valverde, socio de impuestos también de aquí de Ciudad de México. Y el día de hoy nos va a acompañar una invitada especial. Ella es Elizabeth Solano, especialista en Derecho Fiscal y Amparo Administrativo, socia de Solano Abogados, socia fundadora con más de 20 años de experiencia y que bueno, nos va a ayudar a enriquecer esta plática en la cual vamos a estar comentando diversos temas relacionados con los comprobantes fiscales falsos. Y sin más preámbulo, en atención a su tiempo, vamos a iniciar con la parte de dar un poco de contexto de este tema de comprobantes fiscales falsos. Arturo, si gustas, buen día. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Comentarles brevemente del contexto. Realmente, el año anterior, al cierre del ejercicio, por noviembre tuvimos la publicación de la reforma fiscal que entró en vigor para este ejercicio. Entonces, dentro de esa reforma se modifica el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, también hay algunos elementos de contexto que consideramos importante que ustedes tengan en mente, ¿no? Uno de ellos es, para efectos tributarios, se espera una recaudación importante en el ejercicio. De hecho, hay un incremento en el monto esperado, ¿no? Para percepción de los ingresos tributarios, que prácticamente ronda un incremento del 10% con respecto al ejercicio anterior. Si bien es cierto, parte de este incremento se explica por el tema de IEPS, en la modificación de la ley, no necesariamente es el total. De hecho, parte del incremento se encuentra dentro del impuesto sobre la renta. Entonces, ese es un elemento muy importante. Hoy el ejercicio y las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues buscan el tema recaudatorio. Otro de los elementos principales y que está en este contexto es que hoy en día la fiscalización a través de CFDIs, pues sabemos que es vasta, ¿no? Día a día tenemos procesos de cartas de invitación, revisiones profundas. La autoridad maneja modelos de riesgo en el cual evalúa qué contribuyente pudiera estar incumpliendo, ¿no? Con algún tema tributario y pues fiscaliza con base en ello. También la autoridad fiscal nos ha dicho, ¿no? Ya en diversos foros, ellos están utilizando inteligencia artificial. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente porque el tema de los comprobantes fiscales falsos está en el contexto, ¿no? de los FDIs, ¿no? Otro punto muy importante también, a través del tiempo, se modificó el alcance de contabilidad. Hace ya muchos años, los contribuyentes veían a la contabilidad como el registro contable de las operaciones, quizá la factura y el pago, ¿no? De alguna transacción. Sin embargo, hoy digamos que ese modelo, esa concepción de la contabilidad, pues quedó superada ya hace muchos años. Y hoy hablamos de temas de materialidad, que es el soporte documental y la evidencia de, pues, la prestación de los servicios, de la recepción de los bienes, temas por el estilo. Y también de la razón de negocios. No basta solamente con tener la documentación soporte, sino tendríamos que tener una razón de negocios pues sustentable con la cual se documenten las operaciones pues de los contribuyentes, ¿no? Entonces es parte de lo que ya está en el contexto. De hecho, estas son reglas básicas que ya tenemos desde hace algún tiempo. Sin embargo, se encuentran, ¿no? Inmersas en esta parte. Parte de lo que se modificó para efectos del Código Fiscal de la Federación fue con el fin de combatir a las factureras, ¿no? Y a contribuyentes que utilizan los comprobantes que emite una facturera, ¿no? Y una de las medidas que se tomó fue
el hecho de limitar la inscripción de nuevas personas morales en el RFC, siempre y cuando estuvieran, pues de alguna manera relacionada con un socio accionista que tiene que ver con los comprobantes fiscales falsos, o bien un representante legal, ¿no? Ese es uno de los temas particulares que también entró en vigor. Entonces, ese es un punto esencial también a considerar porque la autoridad fiscal, si bien es cierto, empuja del lado de los comprobantes, también cierra la brecha del lado de la inscripción. Entonces va a ser uno de los temas importantes. Y otro de los puntos, y esto creo que ya tiene que ver un poco más con el área legal de defensa, se hizo una modificación a la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Y aquí me gustaría que nos pudieras compartir tus comentarios, ¿no? Con respecto a esta modificación en la Constitución y a las reglas del amparo, por favor, Elizabeth. Sí, gracias. En relación con el tema y gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir ideas relevantes para el desarrollo de todos los negocios. Sí, la prisión preventiva oficiosa se reforma la Constitución y su intención es, pues, ocupar la última ratio, porque así se conoce el derecho penal, como una manera de, pues, presionar o desincentivar o incluso, pues, desde luego, nulificar estas prácticas de factureras y emisión de comprobantes fiscales falsos. Entonces, tenemos que la figura de la previsión preventiva está en la Constitución e incluso ya la Suprema Corte ha resuelto que es inconstitucional. Y lamentablemente ahí no está la importancia hoy y el punto donde nos toca poner la atención, sino en la reciente reforma a la ley de amparo del año pasado, en la que se cambia toda la concepción del interés jurídico, que es, para ser clara, concreto y contundente. Hoy, para acudir a defendernos, para acudir a solicitar un amparo en contra de alguna reforma que afecte nuestra esfera jurídica o nuestro patrimonio, o bien algún acto de autoridad que lo vulnere, ya sea en molestia o en privación, necesitamos probar ese interés jurídico. ¿Qué significa? Que haya una violación, un golpe puntual. Es como si tuviéramos un pleito Arturo y yo, pues no, nadie lo va a detener hasta que nos estemos golpeando. Qué fuerte, ¿no? O sea, vean la magnitud de la situación. Pues así se reformó en materia de amparo el tema del interés jurídico. Hasta que resintamos el golpe, o sea, hasta que nos demos el primer golpe, Arturo, entonces Jesús va a entrar a detenernos. Así de esa magnitud se reformó el tema de amparo. Y entonces ahí es donde hay que poner el foco de atención y ahí que hay que tener mucho cuidado y de ahí que requerimos ser preventivos. La información que hoy se proporcione será útil para armar un plan de acción preventivo. Totalmente de acuerdo contigo, Elizabeth. Hoy en día tenemos que cambiar un poco el enfoque, la mentalidad y vernos de manera más preventiva. Ahorita vamos a platicar y dar mayor contexto de por qué nos estamos refiriendo a esta situación. Es importante tener en cuenta que a partir de 2026 se adicionó un requisito a los comprobantes fiscales. Y este requisito es que ahora deberán amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si de por sí hoy en día estamos trabajando un poco para poder llenar todos los campos de los FDI de manera adecuada, pues ahora no se limita el enfoque únicamente a un correcto llenado, sino que en realidad también tenemos que adicionar dentro de los aspectos a cubrir, pues el hecho de que estos amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Yo sé que si hacemos una encuesta aquí, pues todos nos van a decir, oye, pues mis comprobantes cumplen con este requisito. Sí, sí cumplen. El punto es cómo lo vamos a demostrar.
porque aquellos comprobantes que no se cumplan con este requisito se van a considerar falsos. Entonces ahora el enfoque de la autoridad pues va mucho más allá de un simple llenado y también toca temas más sensibles como la materialidad, la evidencia, la razón de negocios, y todos son estos aspectos que vamos a tener que ir documentando en el día de las operaciones. Ahora prácticamente ante cualquier operación tendríamos que estar documentando el qué, el cómo, el cuándo. Y desde un pedido de compra, desde una negociación, el durante la operación, oye, pues efectivamente dar los elementos de que estamos llevando a cabo la operación, qué elementos probatorios tenemos para sustentar esa situación, y el después, pues justamente cómo cerramos la operación, ¿no? Hay un pago que lo demuestre, cuál es el entregable, todos estos aspectos los tendríamos que estar incorporando por cada una de las operaciones. Y efectivamente la autoridad, justamente para validar esa situación, pues diseñó un procedimiento para verificar que todos los comprobantes cumplan con este requisito. Este procedimiento para la verificación de de comprobantes fiscales, pues es un procedimiento bastante expedito y sobre el cual, Eli, te pido por favor que nos ayudes a platicarlo un poco más a detalle. Sí, muchas gracias. Esta verificación a CFDIs falsos, quiero hacer una precisión sumamente importante. En el discurso, en la exposición de motivos, se señala que su intención es erradicar la existencia de operaciones simuladas, ¿no? De operaciones falsas. Sin embargo, la realidad es que este artículo se regula en la parte que corresponde a las facultades de fiscalización de las autoridades. Ese es primer punto. Y segundo, habla de contribuyentes en general. Es decir, todos estamos expuestos a ser objetos de esta facultad. Ahora le llamamos grabada porque su intención es esta, que se grabe todo lo que ocurre en esa fiscalización. Entonces, no nos confiemos diciendo yo estoy perfectamente bien, yo celebro las operaciones, a mí nunca me va a tocar. No, la verdad es que dada la conformación, incluso dada la naturaleza de las propias normas de ser universales, estamos expuestos todos aquellos que seamos contribuyentes, que seamos formales. ¿Cómo empieza? Pues la autoridad notificará una orden de visita domiciliaria. Pero esta orden traerá a la par, y en esta orden se señalarán los motivos por qué se presumen falsos los FDIs. Pero lo importante, o algo que nos tiene muy alarmantes, muy alarmados, es que esta orden traerá aparejado la suspensión provisional de los certificados de sello digital. Es decir, a partir de que llegue el notificador, el auditor del SAT, te entregue la orden de visita domiciliaria, también te va a entregar o te va a notificar la suspensión de los certificados. Y entonces, primer mala noticia, ¿no? Si te llega es porque ya vas a tener suspendido. ¿Dónde se podrá llevar a cabo? En donde sea. El resumen es en donde sea. Porque la norma dice domicilio fiscal, sucursales locales, bodegas, oficinas, almacenes, en la calle, puestos fijos y semifijos, o donde se realizan las actividades o presten los servicios. Dicen, pero es que yo asesoro, ¿no? Por ejemplo, estoy recibiendo una asesoría y me citan en una cafetería muy famosa de color verde, o en estos restaurantes donde encontramos uno cada colonia, pues ahí, pues la norma te lo permite. La verdad es que la norma lo permite. Puede sonar un poco exagerado, pero la norma te lo permite. Entonces, orden de visita de la mano de la restricción de los certificados de forma provisional o temporal, y podrá llevarse a cabo en donde sea. Una vez avanzamos, una vez que te entregue la orden de visita, ¿qué es lo que, digamos, el foco rojo, ¿no? En lo que hoy nos apremia es que el auditor podrá iniciar la grabación de audios y videos. O sea, ahora ya serán los auditores, no solo serán auditores del SAT, deberán de conocer de contabilidad, deberán de conocer de derechos humanos, de la Constitución.
Ahora nos tendremos unos auditores del SAT paparazzis, ¿no? Lo único que tienen obligación es de informar. Oye, te informo a ti, quien me atienda. Y ojo, también esto es muy importante. Quien me atienda sea el recepcionista, la recepcionista, la secretaria, el secretario, el vigilante, quien me atienda, te informo que voy a iniciar la grabación. Voy a grabar audio y video. Ciertamente, esto nace porque pues, quieren erradicar esta idea en el discurso. Nos dicen, es que me ponen el domicilio fiscal en el terreno baldío y facturan millones. Esa es la idea. Pero insisto, estamos expuestos todos. Una vez que se entregue la orden, viene aquí algo relevante, importante. Tiene que ver con las pruebas. Las pruebas, yo siempre les digo a todos, en todos los foros en los que tengo oportunidad de participar, les digo algo. Todo en la vida son pruebas. Decías muy bien hace rato, Jesús, ha cambiado el enfoque. No es lo que realmente ocurrió, porque además yo creo que ocurrió esa operación. Aquí, lamentablemente, o afortunadamente, porque también es cuestión de ser activos en esta situación, todo en la vida son pruebas. Es decir, no importa que haya ocurrido, no importa que exista el CFDI, sino ahora lo relevante es la capacidad de probar que esa operación ocurrió. Bueno, decía, y me regreso al tema de cuando esta orden es recibida por alguien eh, que no tiene conocimiento, que no le da la importancia, que dice, no, yo no sé, da temor recibir al SAT, a un auditor. No, mejor no está, aquí no existe, eso es lo peor que puede hacer. Pero también está la parte de que, pues se le olvidó, no le toma importancia, no tiene ese nivel de conciencia del nivel de importancia que tiene recibir esa verificación. Dice, yo no la recibo, más vale, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? En ese supuesto, se va a ir el auditor, va a notificar la resolución por estrados o por buzón tributario, pero el tema es que van a empezar a correr los plazos. Una de las cosas que más nos apremia a los abogados siempre son los términos, ¿no? Los días fatales, porque lamentablemente en esos escenarios no hay segundas oportunidades, ¿no? No hay, lo entrego un minuto después, ¿no? Ya no hablo de un día, un minuto después. Pues entonces, me adelanto a un punto toral de esta plática. Necesitamos que las personas que sean el primer contacto, que abran la puerta de nuestro domicilio fiscal o el lugar donde realicemos nuestras operaciones, estén capacitados y tomen la conciencia de recibir, sí recibir y después de informar. Me regreso al tema de las obligaciones de los visitadores. Una es, como les he dicho, entregar la orden de visita. Otra es, van a ser nuestros paparazzis. Se les agrega una obligación más. Otra es informar de esta situación. Desde luego se tendrán que identificar. Me ha tocado casos donde lamentablemente y preocupantemente los auditores del SAT eh, no se identifican o bien han sido falsos auditores, hay que tener mucho cuidado. Y después, algo muy importante, se solicitará la designación de dos testigos y si no lo señalamos de parte del lado del contribuyente, pues entonces el licitador lo designará. Digamos, en esta secuencia de actos, de eventos que conformará esta fiscalización grabada, se notificará o se levantará un acta de la visita domiciliaria, en la que se harán constar los hechos de irregularidades. Ok. Y una vez que ocurre todo esto, fíjense, ¿qué ocurre? En ese momento, y de nuevo vuelvo a poner énfasis en la idea preventiva de atender estos casos, en ese momento se tendrán que entregar todas las pruebas que acrediten la materialidad o que existe la operación que amparan los FDIs. ¿Cuáles? Todos. Los emitidos de hoy hace 5 años. Y yo hasta diría de más, porque hay otra cosa importante que tiene que ver con la presunción de legalidad. Ellos pueden solicitarnos esos FDIs. Hay casos específicos y que la ley establece que incluso se pueden ir más atrás de los 5 años.
pero en ese momento se tienen que entregar las pruebas. Tenemos oportunidad de ofrecerlas, manifestar lo que a nuestro derecho convenga, señalar los hechos, qué se pretende probar, y no debemos de echarle rollo a la autoridad, ¿no? No lo debemos de tratar de confundir, no debemos de ocuparla para dilatar los tiempos, y si no lo entregamos en ese momento, entonces la ley nos da solo 5 días. Y como en todo, siempre en el tema de números, el número es subjetivo. Puede ser mucho, puede ser poco, ¿no? Si es de seguro a hoy todos nuestros escuchas, nuestros participantes, por supuesto que estarán listos en el supuesto de que les llegue. Pero aquellos que no, 5 días se va a hacer nada. Entonces, avanzamos, entregamos las pruebas, insisto, deben de ser Sí. muy bien entregadas. Jesús, algo que haga agregar. Sí, justamente, Eli, aquí que decías, oye, puede ser poco, puede ser mucho. Y yo creo que es poco, seguramente la mayoría coincidirán que es poco, porque aquí uno de los puntos importantes es que las pruebas se refieren a cada uno de los comprobantes. Entonces, ¿cuántos comprobantes emitimos? Pues 5, 10 millones, etcétera. O sea, hablamos de un volumen que puede ser dependiendo de cada compañía y ese volumen pues es lo que en su caso la autoridad nos puede llegar a solicitar. Oye, la prueba de la factura tal, ¿en dónde está la evidencia de que esta factura efectivamente tiene la documentación soporte? ¿Qué documentación soporte es? Habrá que analizar dependiendo cada caso, pero en todas estas facturas, todas tienen que estar relacionadas al objeto de la visita domiciliaria, que este es uno de los puntos bien importantes que mencionabas. Oye, hay que verificar, a lo mejor nos estamos regresando a un punto, pero todo va relacionado. Oye, ¿qué objeto social tiene la compañía? Sí, sí está correcto. Oye, ¿qué tengo dado de alta de actividad ante la autoridad fiscal? Si está correcto, oye, todo eso tiene que hacer sentido. ¿Qué otros elementos tienen que hacer sentido? Oye, si yo digo que llevo a cabo diversos servicios o que fabrico o llevo a cabo a lo mejor la producción de cierta materia prima, pues debería de contar con el activo que efectivamente me brinde los elementos para poder hacer esa transformación, ¿no? Debería de contar con el personal. Estamos hablando ya entonces de temas de infraestructura, de temas de activos, que esos se entiende que ya deberían de estar como parte de digamos, como parte de la estructura de la propia compañía. Entonces, aquí sí la reflexión sería, oigan, verifiquemos si en el caso de las operaciones que tenemos, pues ya hoy en día cuento con toda la infraestructura, tengo documentado todo esto porque el día de mañana, esos 5 días que nos puede dar la autoridad, pues la verdad es que se puede convertir en nada si yo empiezo a recabar la documentación en ese momento. Entonces, esta parte de las pruebas, otra vez, insisto, cambia nuestro enfoque, ya no es la factura nada más, ya no es nada más la póliza contable, sino que realmente por cada una de las operaciones, pues lo recomendable sería tener un expediente de defensa en el cual tengamos documentados todos esos elementos. A lo mejor me van a decir, oye, no, no, es imposible. Bueno, pero si tenemos operaciones que sean muy relevantes, hay que cuidarlas y la forma de cuidarlas es recabando toda esa documentación soporte. Si no, de verdad que no nos va a dar los 5 días. Ahora sí que estando juntos, Elizabeth y yo, contadores, abogados, no lo vamos a poder hacer. Y sobre todo que un punto muy importante hoy en día es que anteriormente a lo mejor íbamos con algunos clientes y nos decían, oye, pues explíquenles, ¿no? Platíquenles al del SAT, ¿no? Ustedes que tienen contacto o que saben cómo llevar a cabo esos procesos, avisen, informen, expliquen, ¿no? Y hoy en día mucho de eso se ha vuelto en realidad la autoridad en un hecho de cuáles son las pruebas. O sea, sí, ya me platicaste, está muy bonito tu esquema de tu empresa, pero dame las pruebas que evidencien cada parte del proceso de esa empresa. Entonces,
pues ya no es nada más a lo mejor la labor del contador, del fiscalista, sino en realidad pues tendríamos que tener al de producción, tendríamos que tener a gente que conozca con mayor detalle el negocio y que nos dé esos elementos para poder probar cada una de las operaciones. Entonces, por eso es que se vuelve aquí esta parte tan relevante y hacemos mucho hincapié. Porque al final lo que nosotros buscamos transmitir pues es que vayamos a una cultura de la prevención y en ese sentido, hoy en día, pues verifiquemos si necesitamos hacer algo más para estructurar adecuadamente nuestras operaciones y avanzar en ello antes de que pues nos llegue alguna facultad de este tipo, ¿no? En donde ya sea una visita domiciliaria expresa para verificar los comprobantes fiscales falsos, ¿no? Y aquí a lo mejor ya nada más avanzando un poco con el proceso que estamos platicando de la visita domiciliaria, pues ¿qué va a pasar? Una vez que yo entregue las pruebas, la autoridad va a contar con un plazo de 15 días hábiles para determinar si esas pruebas fueron suficientes para desvirtuar o si realmente esas pruebas no fueron suficientes para desvirtuar y por lo cual se considera que los comprobantes fiscales son falsos y no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Estos serían parte del proceso que llevaríamos a cabo y en ese sentido, pues Arthur, no sé si gustas platicarnos o resumir todos estos plazos porque empezamos a hablar de 5 días, de tal. Adelante, Arthur. Sí, muchas gracias, Jesús. Y fíjense que si lo queremos ver de manera global, ¿no? Imaginemos que llega el notificador en el día 1, en ese día se suspenden los sellos digitales y empieza a correr el término, ¿no? Algo que la autoridad busca en estos casos es que sea una visita express, ¿no? Express, pues para varios efectos, ¿no? ¿Por qué en su momento lo plantearon así? Lo que decía la autoridad es, a veces cuando llego a revisar a un contribuyente, el tema es, ese contribuyente sigue emitiendo comprobantes fiscales, ¿no? Y posiblemente sigue defraudando al fisco federal. Entonces yo quiero cerrar o limitar ese tema desde el inicio. Entonces es parte de la razón por la cual se suspenden los sellos digitales. Oye, ¿hay opción para que en el inter de la revisión se reactiven? En principio no la hay, porque la regla lo establece así. En el caso de los del 17H, que es comúnmente los que nos ha tocado ver, pues sabemos que existe la opción de que el contribuyente presente un caso de aclaración, la autoridad lo revise y en ese inter, pues se reactiven los sellos digitales. En este caso no, simplemente van a estar restringidos durante el tiempo que se ejerce la visita. Eh, Va a estar el visitador, y bueno, vamos a poder ofrecer las pruebas. La verdad es que el tiempo es muy poco. Y posteriormente, una vez que se concluye ese plazo, algo que sucede es que se publica en el Diario Oficial de la Federación al emisor del comprobante. Esto se publica y pasa como hoy pasa con el 69B, ¿no? Que prácticamente es, va a estar en la lista y esto con el fin de, quien tiene operaciones con este emisor de comprobantes, pues debe de tener la oportunidad de corregir su situación fiscal, ¿no? No, también cambia un poco el modelo con respecto al 69B. En el 69B teníamos la posibilidad de ofrecer pruebas en las cuales demostráramos que efectivamente la operación que se realizó pues tiene materialidad, que efectivamente fue proporcionado el bien o el servicio. Y esto es un poco grave en el sentido de que hay contribuyentes que pudieran tener una parte del negocio, pues bien, y que presten servicios y hagan actividades económicas, y por otro lado se dediquen a realizar a otro tipo de actividades, ¿no? Como la emisión de facturas, ¿no? Facturas que pues carezcan de materialidad. Entonces, eso nos pone en una situación más compleja, ¿no? Porque si el contribuyente no tiene un medio de defensa, quien recibe la factura como tal, pues de alguna manera está desprotegido, ¿no? Para ese tipo de temas. Adelante, por favor. Ahora bien, lo tratamos de poner en dos sentidos, ¿no? Y justamente contestando aparte de las preguntas que nos han compartido en el chat. Oye, ¿a quién le aplican estas reglas, no? En principio,
la revisión y el esquema de que se considere que un comprobante es falso va sobre el emisor, quien emite la factura, quien es el proveedor del bien o servicio. Entonces, ellos en principio se pueden enfrentar a una revisión de comprobantes fiscales. ¿Qué tema va a tener? Aparejado, sabemos que va a haber una restricción temporal del uso de los certificados de sello digital y la cual puede derivar dentro de los 24 días posteriores, que esa es la promesa de la autoridad, que el proceso dure máximo 24 días, en una cancelación, ¿no? Sabemos que el resultado de la auditoría que haga el SAT puede ser, oye, ¿qué crees? Este contribuyente sí tiene todos los elementos, me convenció, desvirtuó mi presunción y simplemente le reactivo el sello. No, ¿qué crees? Que ya revisé, no hay los elementos y se cancela el sello digital. ¿Qué otro tema puede suceder del lado del contribuyente que emitió el comprobante? Bueno, si hay alguna contribución que dejó de pagar o algún entero, pues va a ser sujeto al pago de contribuciones, ¿no? ¿Qué otro tema también va a ocurrir dentro del grupo a los accionistas, al representante legal? Pues puede afectar en la nueva inscripción de personas morales. Algo que la autoridad fiscal señalaba mucho, ¿no? En la exposición de motivos es, ¿qué crees? Hay compañías que se dedican a ser factureras, ¿no? Y tienen accionistas. Y pasa que esos accionistas, pues simplemente, cuando yo ya voy a revisar a la compañía, pues dicen, oye, pues ya esta compañía la dejamos sin operación, la desaparecemos, que me cancelen mi certificado de sello digital y constituimos a una compañía nueva, ¿no? Y empezamos bajo la misma mecánica. En tanto llega la autoridad, se dan los plazos, pues sigo emitiendo las facturas y puedo seguir operando. Ese modelo la autoridad lo busca restringir, ¿no? De hecho, abarca a compañías que pudieran estar relacionadas en el mismo grupo, a socios accionistas o personas que pues formen parte de la estructura orgánica de la persona moral, incluso a los representantes legales. Entonces, en este caso vale mucho la pena pues analizar, ¿no? Oye, pues este nuevo representante tiene algún tema, hay que hacer una revisión detallada, ¿no? De esa parte. ¿Qué otro tema también les va a afectar a los emisores de estos comprobantes? Bueno, si están en algún padrón, si aplicaron algún estímulo, o si quieren solicitar su opinión de cumplimiento fiscal, obviamente la autoridad hoy ya está poniendo estos candados, ¿no? Oye, pues si ya sé que es una facturera, pues no la voy a dejar, aplicar un estímulo fiscal, ¿no? En su opinión de cumplimiento se va a ver la afectación. Y un último tema es que pueda haber una sanción corporal, ¿no? En principio, representante legal y personas que estén vinculadas. Pero en un momento más nos platican de este tema. Del lado del receptor del comprobante, ¿no? Oye, yo no soy una facturera, simplemente tuve operaciones con una compañía que pues me prestaba un servicio y que ahora ya sé que está dentro del listado de las que emiten comprobantes falsos, ¿no? ¿Qué va a poder pasar o suceder a este contribuyente? Y uno de los primeros temas es, se le puede restringir el certificado de sello digital. Se le puede restringir, ¿por qué? Si le dio efecto fiscal a los comprobantes, y la autoridad hoy sabemos que revisa con base, pues en sus modelos de riesgo, en CFDIs, y pues le va a ser muy sencillo, ¿no? Oye, esta es una facturera. ¿Quién es el receptor del comprobante, no? Ya lo tengo por RFC. Envía de manera automática los mensajes de, oye, yo ya vi que tienes operaciones con esta facturera, confírmame que ya no tienes ninguna deducción, ningún acreditamiento con base en sus comprobantes fiscales. Si no es el caso, bueno, si hay una deducción o un acreditamiento, pues bueno, procede una restricción temporal del certificado de sello digital, ¿no? Y eventualmente puede darse un proceso de cancelación. Recordemos que el proceso natural del 17H bis del Código Fiscal de la Federación es un proceso antes de que se dé una cancelación. Si los contribuyentes no dan un correcto seguimiento, si no aclaran la situación, si no corrigen su situación fiscal, pues procede la cancelación del certificado de sello digital. ¿Qué otro tema también vemos que les puede llegar a afectar, ¿no? Indudablemente, si dedujeron alguna operación, pues pueden haber generado una contribución menor a la que le corresponde, ¿no? Entonces, pues se verán obligados a realizar el pago de la contribución con los accesorios correspondientes.
¿Qué otro tema también comúnmente pues se genera PTU, ¿no? En los casos de utilidad. Entonces, en algunos casos, pues se debería de aplicar el pago de un excedente, un monto por pagar de PTU, ¿no? Pueden modificar los saldos a favor. Recordemos que varios contribuyentes, por la naturaleza de sus operaciones, generan saldos a favor de IVA, en algunos casos del impuesto sobre la renta, y en caso de que se les elimine o se sustraiga, se quite una deducción, pues ese saldo a favor pues va a sufrir una modificación con las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Por ejemplo, si se aplicó alguna compensación, si ya se solicitó la devolución, si se está en trámite, pues deberán de realizarse las gestiones correspondientes para que esto se modifique, ¿no? ¿Qué otro tema también vemos? Hay posibilidad de que un contribuyente tenga que presentar más de 3 complementarias. ¿Esto por qué? Porque si bien hay casos, por ejemplo, que tenemos proveedores que son muy pequeños, ¿no? A lo mejor fue el del reembolso, a lo mejor fue un gasto de viaje, un tema por el estilo. Y los contribuyentes que no tienen tanta capacidad de respuesta y administrativa y que no conocen todo el contexto, si bien pueden ser contribuyentes que no emitan facturas falsas, desafortunadamente el hecho de no atender la auditoría puede llevar a este punto, ¿no? El plazo de ejercicio de facultades de comprobación evidentemente se puede extender, dependiendo del tema de cuándo presentamos la complementaria, temas por el estilo. Y bueno, también puede haber una sanción, para estos contribuyentes. Entonces, Elizabeth, en el caso de este tipo de sanciones y de las implicaciones legales que tú ves, ¿qué nos pudieras comentar? Sí, muchas gracias, Arturo. Bueno, quiero destacar que además, incluso el hecho de presentar varias declaraciones complementarias, eso es, para los efectos de nuestras autoridades fiscales, es un indicativo de alerta y la probabilidad de que les llegue otro tipo de verificación incluso es alta. Entonces, eso es, digamos, un efecto, un daño colateral, vamos a llamarlo de esta manera, porque pues vamos a pensar, están involucrados en estos procesos y de nuevo quiero hacer énfasis, no necesariamente porque estemos involucrados con una facturera, sino alguna operación que sea relevante, que sea notoria y que haya duda de su materialidad, esa puede estar expuesta. Eso es un primer punto a nivel global. Respecto del tema del el punto penal, de la sanción que se señala en esta reforma, es muy clara la norma al decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada, es que quiero leerlo textual, contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. Dice, cualquier actividad, ¿no? Y entonces aquí viene una serie de focos y alertas para no solo el representante legal, por supuesto que el representante legal, incluso para el contador, para que el que lleva la contabilidad y hace el registro, para que el que asesora, para que el que ayuda, ¿no? Entonces, vemos una multiplicidad de personas o de personajes que inciden en una conducta, ¿no? A la presunción de la emisión de un CFDI falso por amparar una operación que no existe. ¿Cuántas personas se pueden dar alrededor de ese solo evento? Pues varias, por lo menos, miren, está el representante legal de la empresa, el contribuyente tratándose de persona física, ¿no? El contador que lleva a cabo el registro indebido, tal vez puede ser el que presenta la declaración, ¿no? El que ayuda, el que asesora, y entonces hablamos del partícipe, copartícipe, del cómplice, del autor intelectual, y entonces ya en el tema penal se va complicando la situación y estamos expuestos, incluso el asesor, ¿no? El abogado que llevó a cabo o que celebró el contrato, por ejemplo, ¿no? O que lo propuso. Hay una multiplicidad de personajes que debemos de estar alertas y atentos de atender este tipo de situaciones, pues como siempre también lo sostengo, con una asesoría y una atención especializada y experta en el tema, pues para no tener sorpresas después.
De acuerdo, Elizabeth. De acuerdo, Elizabeth, muchas gracias por todos esos comentarios. La verdad es que ya cuando empezamos a ver todos estos tipos de efectos, pues yo creo que la pregunta inmediata es, pues, ¿qué sugerencias hay, no? ¿Qué sugerencias podemos llevar a cabo para que efectivamente tratar de evitar ubicarnos en alguno de estos supuestos? Aquí tenemos algunas de las medidas preventivas básicas que nosotros estamos sugiriendo para todas las compañías y que, bueno, son parte del día a día que como compañía sugerimos ir adoptando. Uno, expediente de la contabilidad. Expediente de la contabilidad, en este sentido, hablamos de la contabilidad como parte de la póliza, como parte de la factura, como parte de también el contrato, como parte también de la evidencia de las operaciones. Recordemos que dentro de la definición de contabilidad entran todos estos supuestos. Entonces, inclusive dentro de la definición de la contabilidad, recordemos que también se consideran, pues, desde los estados de cuenta bancarios hasta los expedientes del personal y, por supuesto, todas las actas relativas a la sociedad, ¿no? Entonces, toda esta información debiera estar disponible por parte de cada una de las compañías. Y en ese sentido es importante que tratemos de irla recabando y documentando en el día a día. De repente nos topamos que dicen, oye, cosas básicas, las declaraciones, pues están en la página del SAT, ¿no? Híjole, sí está bien, pero si algún día nos la quitan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y recordemos que las declaraciones pues las debemos de tener desde el inicio de la vida de la sociedad y hasta la fecha. Entonces, son elementos básicos, pero que sí es importante que nosotros los tengamos documentados. Razón de negocios y materialidad de las transacciones. Esto es muy importante que lo tengamos y sobre todo a veces hacemos referencia a las operaciones entre grupos de partes relacionadas, ¿no? Porque a veces como que no ponemos tanto foco en este tipo de empresas por lo mismo que decimos, pues es mi hermana, ¿no? Entonces, pues si el día de mañana lo necesitan, pues sacamos el contrato, podemos exhibir la documentación, pero se van quedando y a veces no se van documentando estas operaciones. Y también recordemos que ya ha habido algunas sentencias en donde se ha solicitado que como parte de las evidencias para demostrar que efectivamente se realizaron las operaciones, pues lo mostremos a través de contratos que tengan fecha cierta. Este concepto de fecha cierta pues ya se ha vuelto relativamente común y es que efectivamente ese contrato pues lo llevemos y lo protocolicemos ante un notario y en ese momento pues de que se protocoliza pues ya se le da certeza a la operación y no, lo cual buscamos evitar que la autoridad diga, oye, es que este contrato me lo hiciste ayer en la noche, lo imprimiste, lo firmaste hoy en la mañana y es el que me estás mostrando, ¿no? Entonces, le damos un elemento más de certeza si nosotros contamos con un contrato de fecha cierta, que no es el único, porque también la autoridad nos ha dicho, oye, ya me has mostrado el contrato, pero pues el contrato no quiere decir que sí lo hayas llevado a cabo. Entonces, es otra vez parte de los elementos que habría que documentar. Pero habría que verlo como un conjunto en el cual tengamos todo este expediente con efectivamente esta parte de elementos, ¿no? ¿Qué otras sugerencias nosotros consideramos importante? Oye, hoy en día, pues, ante este proceso tan expedito, ante esta situación de cómo puede llegar la autoridad, empezar a grabar, etcétera, pues necesitamos capacitar al personal, ¿no? Y ahí sí, pues, perdón, pero hasta ahora sí que desde la persona que está en recepción, porque si ella obviamente es la persona que va atendiendo todo este tipo de cuestiones de manera inicial, pues tiene que conocer a lo mejor de manera básica cuáles son los elementos que tendrían que, tendría que estar considerando para atender este tipo de situaciones. ¿Cuál es el protocolo que en cada una de las compañías vamos a implementar? ¿A quién le va a hablar y quién va a atender esa sesión? Entonces son elementos que nosotros sugerimos, oye, capacita a tu personal porque si no, desde un momento, desde el primer momento la autoridad va a llegar, va a iniciar ahora sí que se va a presentar y va a iniciar con la visita domiciliaria y lo va a empezar a grabar. ¿Qué otro elemento por ahí platicábamos también recientemente en alguno de los foros?
oye, pues si la autoridad va a grabar, pues a lo mejor tú también instala tus cámaras, ¿no? A lo mejor tú también ten los medios suficientes para poder llevar a cabo ese tipo de cuestiones y que tú también vayas formando tu propia evidencia, ¿no? Digo, eso lo comentamos a lo mejor como uno de los aspectos importantes. ¿Qué otro tipo de cuestiones tendríamos que estar validando? Fortalecer procesos QAC, así como cobertura en contratos. ¿A qué nos referimos esto? Pues hoy en día y ya de años a la fecha, la autoridad nos ha venido empujando con un esquema en donde dice, oye, pues yo te voy persiguiendo, pero pues la verdad a mí no me da la vida para perseguir a todos los contribuyentes, entonces voy imponiendo algunas medidas que establecen que los contribuyentes pues sean ahora sí que quienes fiscalicen a sus propios contribuyentes, o sea, a sus propios proveedores. Entonces, pues buscar fortalecer este tipo de procesos, ¿no? Verificar con quiénes estamos trabajando, a quiénes estamos contratando y que se vuelva a lo mejor un poco más robusto ese proceso en el cual si yo contrato a alguien, pues verifique que tenga los elementos ese alguien para que me brinde el servicio y de esa manera yo tratar de mitigar esos riesgos, ¿no? Que desde un inicio yo tenga mayor certeza de que, oye, mi proveedor, pues es un proveedor formal, tiene estructura, tiene capacidad, no me va a poner en riesgo ante una situación como la que estamos platicando, porque ya nos comentó Arturo y Elizabeth, los efectos, pues no nada más es para quien emite las facturas, es también para el receptor. Entonces, si yo como receptor estoy trabajando con proveedores que desconozco, pues en ese sentido mi riesgo puede ser un poco más alto, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que nosotros estamos recomendando como medidas preventivas. Otro de los elementos a lo mejor también a considerar, pues el monitoreo continuo de todos estos listados, ¿no? Hay que estar muy al pendiente porque si nosotros no hacemos un monitoreo continuo, pues podemos ya de manera tardía detectar que hay alguna situación de alguna factura relacionada con un gasto que a lo mejor ya hicimos deducible o un IVA que ya consideramos como acreditable. Entonces, es muy importante que tengamos un monitoreo continuo de estos listados para efectivamente, pues si lo detectamos, llevar a cabo en el momento las medidas correctivas, porque la otra es que si nosotros no lo detectamos en tiempo, pues puede venir la autoridad y al rato ya no va a ser nada más el principal con los recargos, sino que va a ser el principal, recargos, multas, y muchas veces eso puede significar hasta igual o más que el propio principal, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese tipo de listados y sí tratar de estar monitoreándolos de manera frecuente, ¿no? ¿Qué otros aspectos a considerar? Si hay algún tipo de tema que tengamos pendiente de cumplimiento, pues tratar de regularizar nuestra situación fiscal y sobre todo aquí la recomendación final, analizar cada caso, ¿no? No podemos aquí decir como receta de cocina, si en todas las operaciones guardas A más B más C, con eso vas a estar cubierto. No, es diferente porque si yo quiero documentar a lo mejor un management fee, pues voy a tener que documentar la prestación del servicio, voy a tener que documentar que la gente que me está prestando el servicio tiene la capacidad para prestar el servicio, que la gente, que cuál es el beneficio que a mí me brinda el que yo haya contratado a alguien y que me brinde ese servicio. Es decir, también demostrar por qué se vuelve estrictamente indispensable, estrictamente necesario y qué valor me va a dar ese servicio. Entonces, por mencionar un ejemplo de un management fino, pero puede ser eso muy distinto a una compra de un activo fijo, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, aquí la idea que les buscamos transmitir, pues es que analicemos cada uno de los casos y en ese sentido, dependiendo el análisis de cada uno de los casos, pues vamos a entender cuál va a ser la mejor forma de documentarlo. Y también Eh, como parte, adelante, ah, Eli. Sí, quiero agregar dos ideas importantísimas en la anterior en slide. Uno, ver la contabilidad como una herramienta de defensa, no nada más como un cumplimiento de una obligación o que nos dé la trazabilidad de números que nos permite incluso toma de decisiones importantes, sino como eso, como una herramienta de defensa importantísima para nuestra tranquilidad y nuestro buen sueño. Y otra muy importante es,
Como bien lo comenta Jesús, pues el concepto de la contabilidad siempre ha estado en la ley y solo que de pronto la práctica la ha minimizado. Hoy ya tiene mayor protagonismo, es relevante, incluso, insisto, sugiero tenerla como una herramienta de defensa. Pero ahora, para la reforma de este año, no solo se consideran los estados de cuenta bancarios, ¿no? Sino señalan en todas las veces que la norma o las leyes señalan estado de cuenta, ahora lo señala así, estado de cuenta. Le quitan el bancario, dicen estado de cuenta y estado de cuenta bancario. ¿Qué significa? Que ahora se considerarán los estados de cuenta de estos medios de pago, de estas plataformas de pago, que ciertamente no son bancarias. ¿Y qué es lo que pretende la autoridad? Pues que como parte de esa contabilidad que hoy es robusta y que se va llegando de diversos elementos, no solo propiamente de las operaciones económicas, sino se le agregan los estados de cuenta. Y bueno, ¿y qué decir de los estados de cuenta de las formas de pago? ¿Y qué decir también del tema de los libros sociales, las actas de asamblea? De pronto volteamos a ver estos elementos cuando tenemos una operación, cuando vamos a capitalizar, cuando tenemos una salida de un socio. De pronto estos movimientos sociales o corporativos que saltan a la luz y que necesariamente se deben ver reflejados en un acta. No, pues ahora, hoy debemos de tomar como política en nuestra empresa tener muy en orden estas actas, estos libros sociales, porque también hoy la autoridad los voltea a ver con mucho interés. Gracias, Jesús, solo quería agregar eso. No, perfecto. Muchísimas gracias por esos valiosos apuntes. Y bueno, también en este sentido de recomendaciones es importante platicar de un comunicado que se publicó por parte de Prodecom y que nos gustaría retomar para también señalar algunos aspectos. Arthur, si gustas. Sí, con gusto. Y justamente parte de las preguntas y dudas que a veces nos señalan las compañías. Oye, yo entiendo el concepto de contabilidad, sé todo lo que abarca, pero ¿bajo qué modalidad debo de tener la contabilidad, ¿no? Y muchas veces hoy en día la visión de parte de la contabilidad y la documentación soporte pues es que mucho de ello sea en un formato digital, ¿no? No obstante, a veces sabemos que los procesos de control, temas de dónde fluye la información, el archivo, hay diversas situaciones que llegan a suceder. En ese contexto y en el contexto de la posibilidad de una revisión por parte de la autoridad fiscal, con este foco, con el fin de, pues, revisar la materialidad y que efectivamente los comprobantes fiscales cuenten con ella, pues emitió un comunicado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos señala la PRODECON? Dice, oye, yo te sugiero a ti, contribuyente, que puedes estar en la posibilidad de que te revise la autoridad, pues que cuentes con esta información tanto en formato impreso como en digital, ¿no? Y ese es el primer tema que nos pone sobre la mesa la Prodecon. Si bien es cierto, cada contribuyente puede, pues, valorar, ¿no? Porque muchas veces, y lo hemos platicado, ¿no? Oye, yo soy un contribuyente que emite 1 millón de facturas, 2 millones de facturas al día, ¿no? Oye, debo de tener esa documentación impresa, yo les diría, se puede valorar. La realidad es que si se cuenta con el proceso de control que permite al contribuyente en un archivo electrónico tener los documentos listos para efectos de impresión, pues se puede valorar el hecho de no tenerlos impresos, ¿no? Como pasa en muchos otros casos. Sin embargo, hay ciertos documentos que no necesariamente, pues, el formato electrónico es el más ideal. Este, Hay casos, por ejemplo, como actas constitutivas, algún documento, contrato que, pues, lleva incluso fecha cierta, que tiene como más valor el hecho de que pues se encuentre, ¿no? Pues el documento original, ¿no? Si bien es cierto, parte de la práctica ha sido que con la autoridad fiscal incluso se negocia, ¿no? Vamos y atendemos un requerimiento y llevamos documentación tanto impresa y quizá para cotejo, como en formato digital, ¿no? Y la práctica nos ha empujado a ese tema, ¿no? Pero hoy por hoy la Prodecon, esta es la invitación que nos hace. ¿Qué elementos dice? Oye, pues debes de tener la contabilidad, la documentación que ampare el cumplimiento de obligaciones fiscales
manuales o diagramas. Muchas veces los contribuyentes no cuentan con cómo fluye la operación, la explicación de la misma, y esto es muy sugerente, ¿no? Con respecto a este tema de, oye, pues dime cómo funciona tu negocio y qué documentación tienes que ampare que efectivamente eso que dices que realizas en tu negocio es lo que se puede demostrar en la documentación y evidencia, ¿no? Las declaraciones de impuestos, comprobantes fiscales, ya lo decíamos, si bien es cierto el comprobante fiscal es digital, tendríamos que valorar en qué casos sí procede o tenerlos listos o sí tenerlos impresos, ¿no? Registro de entradas, salidas de inventario, acta constitutiva, libros sociales, contratos vigentes, ¿no? Correos electrónicos con clientes y proveedores. Muchas veces cuando llegamos al punto de, oye, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente se prestó el servicio, ¿no? O se realizó la entrega de los bienes. Pues fíjate que traigo toda una cadena, de cotizaciones, de contratos, de comunicados con clientes, de revisión por el equipo de compras, temas por el estilo, que amparan que efectivamente mi proceso de adquisición de bienes es de negocio. O sea, yo busco lo que más le convenga al giro y hice todas estas cotizaciones y aquí está la documentación soporte, ¿no? Estados de cuenta, reportes de entrega de servicios, entre otros, ¿no? Y parte de lo que tenemos que tener en cuenta es que no existe como tal un manual que nos vaya a decir, esta información es suficiente y con esta te podemos garantizar que la autoridad fiscal va a estar, pues como satisfecha, ¿no? Sin embargo, algo que recomendamos es tener el foco siempre en las operaciones más relevantes, porque esas indudablemente pueden ser objeto de revisión por parte de la autoridad fiscal. En el caso de la defensa, Elizabeth, ¿qué has visto en este tipo de temas de la documentación soporte? Sí, gracias, Arturo. Pues si bien todos estamos conscientes e inmersos en este boom de las tecnologías de la información, del intercambio de comunicaciones, incluso de hoy otras alternativas de pago diferentes a las tradicionales de transferencia interbancaria, lo cierto es que en materia legal, en materia de defensa, los pasos son mucho más lentos, son mucho más pausados. Aunque las leyes reconocen este tipo de pruebas y les dan cierto valor probatorio, lo cierto es que el reconocimiento en tribunales nos ha costado mucho trabajo que se dé. Y el ejemplo, digamos, más alarmante tiene que ver con la contabilidad electrónica. Fíjense, nosotros tenemos la obligación de emitir contabilidad electrónica. Digo, sé que fue una prórroga, que se armó una fiesta con las fechas en aquel tiempo, pero la contabilidad electrónica nace en la reforma del 2014. Es decir, tenemos 12 años a distancia teniendo la contabilidad electrónica. Bueno, pues yo en tribunales he tenido casos donde nos rechazan la contabilidad electrónica, ¿no? Donde debemos de llevar algunas o toda la contabilidad impresa y entonces es una sin razón, ¿no? Como bien ponías en el ejemplo, Arturo, aquellas empresas que tienen 2 billones tan solo de las CFDIs, ¿verdad? Eh, pues sí, lamentable, o bueno, pues más bien digno de poner atención el hecho de que hay juzgadores que todavía pretenden que les entreguemos de forma impresa. Me señalaba en un asunto un magistrado, dice, no, pues es que tráemelo en un medio portátil de contacto. No había en esa contabilidad, no había una USB, un disco duro suficiente, ¿no? Entonces fue necesario invertir, fue ser un tanto creativos desde esta mancuerna indisoluble de contador, abogado, ¿cómo vamos a lograr entregar esto? Y en resumidas cuentas es evaluar el caso concreto, definir qué sí se tiene impreso y desde luego pues estar muy de la mano de estos dos grandes figuras, el contador y del abogado, que pueda ayudarles a atender este tipo de cosas frente a esta disociación. Por un lado el boom, incluso me obligas a tener contabilidad electrónica, no me obligas autoridad a facturar con este timbrado, y por el otro
y por el otro los tribunales que les cuesta todavía reconocer al 100%. Pues esa es la aportación en esta parte. Sí, pues la verdad es que valiosas aportaciones. Como reflexión final, pues nada más les dejaríamos que pues hoy en día la materialidad, más que explicarse, documentarse, pues tiene que efectivamente generarse en el día a día. Entonces, en ese sentido, pues a trabajar. Ha sido para nosotros un placer contar con su tiempo, contar con su atención. Nos estuvieron dejando ahí bastantes preguntas, entonces de las preguntas nos vamos a dar ahí el tiempo para responderlas. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Arturo, por su participación. La verdad, ha sido un gusto. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Y pues nada más recordar que este y los demás webinars los pueden encontrar en la página web de Russell Bedford por si gustan consultarlos. Y también hacerles la invitación para nuestro webinar de la siguiente semana relativo al cálculo de ISR y la PTU, así como consideraciones de la declaración anual del 2025. Este webinar será llevado a cabo el próximo jueves, al 5 de marzo, por parte de nuestro comité fiscal. Entonces, pues muchas gracias y desearles un excelente día. Gracias a todos. Gracias. Gracias.